Señor, en otro tiempo estábamos ciegos, no podíamos comprender el Evangelio. Para nosotros esto era locura. Pero ahora, Señor, tu Espíritu nos guía y nos da luz para comprender las verdades de tu palabra. Te pido eso en esta tarde, que podamos leer tu palabra, que podamos entender tu palabra, que podamos aplicar tu palabra a nuestra vida. Y que en todo momento, Señor, tu palabra fortalezca hoy nuestra fe y nos lleve a entender verdades importantes, Señor, para nosotros como hijos tuyos. Edifícanos hoy, Señor, con el mayor instrumento que existe para edificar nuestras almas, tu palabra, revelada por ti, inspirada por ti, ministrada por tu Santo Espíritu. Háblanos, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Me gustaría empezar con una frase en esta tarde de John Newton que dice así: la fe sostiene al cristiano en todas las pruebas, asegurándole que toda dispensación dolorosa está bajo la dirección de su Señor, que la temporada, la medida y la continuidad de sus sufrimientos son señalados por la sabiduría infinita y diseñados para obrar para su bien eterno, y que se le concederá gracia y fortaleza según su necesidad. Todo el mundo sufre, absolutamente todo el mundo sufre. Algunos podrían pensar que los ricos y millonarios no sufren de ninguna manera, pero no hay año que no veamos noticias del suicidio de algún actor, del suicidio de algún cantante. Yo recuerdo años atrás, cuando escuchaba otra música muy diferente a las alabanzas que escucho hoy, recuerdo cuando, por ejemplo, personas como Kurt Cobain o hombres como aquel cantante de un grupo muy conocido para la juventud de mi época que se llamaba Linkin Park, también se quitó la vida. Es muy común ver actores que nos han hecho reír como, ¿cómo se llamaba? Robin Williams, puede ser, aquel actor que hacía pura película de comedia y de golpe se descubre que se quita la vida. O aquel joven actor que parece que se estaba comiendo el mundo de Hollywood. Creo que se llamaba Heath Ledger, jovencito, medio rubio, así como media melena, y también se quitó la vida. Vemos como los ricos sufren, quizá no sufren necesidad, quizá no sufren la lucha por conseguir alimento, un techo o ropa para sus hijos, pero de alguna manera el sufrimiento es parte de la vida de todo ser humano. En mayor o menor medida todo el mundo sufre, porque mientras vivamos en este mundo y mientras este mundo siga siendo un mundo bajo maldición por el pecado, por causa del pecado, el mundo sufrirá y todos sus habitantes. Es más, incluso la creación sufre sin tener ninguna culpa por causa de nuestro pecado. La creación fue sujeta y sometida a vanidad, dice la palabra, por nosotros. Incluso vemos cómo la destruimos año tras año por nuestra maldad y codicia. Hay sufrimiento. Y el sufrimiento es inevitable. Y el sufrimiento, a diferencia de cómo enseñan muchas iglesias, también es para el cristiano. Algunas personas consideran que por ser cristianos empezamos a vivir en una burbuja donde las manos de Dios nos cubren y ningún mal llega a nuestra vida. Pero yo, en los años que llevo, entre todos los creyentes que conozco, en todos de alguna manera he visto dolor y sufrimiento. Así que el sufrimiento es una realidad que no podemos negar, y si no la podemos negar, la debemos esperar. Pero hay una gran diferencia. Si el sufrimiento es inevitable, ¿cuál es la mayor diferencia entre el sufrimiento de los que están sin Dios y el sufrimiento nuestro? Y después de leer esta frase, meditaba en el hecho de que nosotros sufrimos con fe. Y eso cambia absolutamente todo. Porque muchas personas sufren y no encuentran el sentido de su sufrimiento. No encuentran motivo y no encuentran esperanza y no encuentran salida. No hay sentido en lo que están pasando y por eso muchos llegan al desespero de querer terminar con sus propios días. Pero nosotros sufrimos diferente, sufrimos con fe.
Sufrimos con fe en muchas cosas. Primera, todo coopera para bien de aquellos que aman a Dios. Algún propósito bueno hay. Y aunque sea súper doloroso, algo sacaré de eso para mi bien. No es que vaya a ser agradable, pero seguramente si lo uso bien, lo aprovecho bien, lo vivo como Dios manda, saldré más parecido a Jesús de aquí. También sufro con una seguridad, que mi Dios es soberano, que no se le ha ido la vida de control, que mi vida no se ha escapado de sus manos y que si me está pasando esto, Él lo sabe y así como le pasaba a Job, Él lo permite. Algo querrá Dios con esto. Puedo no entenderlo, pero yo confío en lo que sí entiendo. Él es soberano. Los cabellos de mi cabeza están contados. Una hoja no cae de un árbol sin que Dios lo permita. Entonces mi vida me hace entender eso, sufrir con la esperanza de su soberanía. Además, sufro con una esperanza. La esperanza de que cuantos sean los sufrimientos de este tiempo, no se comparan al peso de gloria que me espera. Y que si al final de esos sufrimientos solo me resta cerrar los ojos, me espera la gloria. El sufrimiento es inevitable, pero ¿cómo lo pasamos? Cambia mucho si lo pasamos con fe. Con fe. Las pruebas van a llegar, hermano. Y no puedes intentar salir corriendo. Van a estar ahí. Solamente enfréntalas como es debido, con fe en Dios y en su palabra. Y estamos viviendo un momento de la historia de Génesis que es una prueba terrible, como vimos. Una prueba donde Dios le pide a Abraham que tome a su hijo, recuerdan a tu hijo único, al que amas, Isaac, y tráemelo como holocausto. Y Abraham coge a Isaac y empieza a andar con él, hasta que al tercer día llega al lugar donde ya ve de lejos donde será sacrificado su hijo. Y ahí es donde acabó nuestra historia. Y es donde va a seguir en el día de hoy. Y hoy llega el momento más duro para un padre. El momento más duro para un padre. Génesis capítulo 22, versículos 9 y 10. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. ¿Te imaginas? Yo he tenido la tristeza, y supongo que la viviré, de ver a personas enterrando a seres amados. Y estar en un hospital cuando acaba de morir tu padre o un hijo y estar llorando a moco tendido porque se fue. Ahora imagínate estar amontonando piedras para un altar, que tú vas a poner a tu hijo ahí y tú lo vas a matar. ¿Cómo estará el corazón de un padre que no va a ver la pérdida de su hijo, sino que va a matarlo él? ¿Con qué corazón estaría amontonando cada una de esas piedras? Y tomando la leña, recuerdan, holocausto, si solo lo fuera a matar, las piedras hubieran valido. Pero la leña, ¿para qué era? Probablemente porque además tendría que pegarle fuego. Ahora imagínate el corazón de Abraham. Ya ha caminado 3 días con su hijo al lado y cada minuto es una despedida. Ahora está poniendo piedra sobre piedra, edificando un altar, preparando la leña, recostando a su hijo, atándolo. Incluso llega a tomar el cuchillo y lo toma con un propósito, porque Moisés escribe el propósito: para sacrificar a su hijo. ¿Qué momento más duro puede pasar un padre? Hay alguien que me dijo una vez: no hay nada más duro en la vida de un padre que llegar a enterrar a un hijo. Le digo: y matarlo a pedido de Dios. Porque enterrarlo es duro, pero es ser tú el que lo entierra. Ser tú el que le tiene que quitar la vida. Ser tú. Hermano, yo me he criado en una ciudad. Yo no he sido capaz de quitarle la vida a la gallina que yo crié. Las ha tenido que matar mi suegro. Una gallina.
cómo ese hombre va con la actitud dispuesto, no a sacrificar un cordero que has criado, o una mascota que le tienes aprecio, un hijo, y te toca matarlo, sacrificarlo, consumirlo como un holocausto porque Dios te lo pide. Para mí es el momento más duro en la vida de Abraham. Para mí esto es mucho más duro que el miedo de que alguien se lleve a su mujer. Para mí esto es más duro que esos momentos en que tuvo quizá el terror de que le quitaran la vida porque su esposa era bonita. Para mí esto es terrible. Pero es que ese lugar es muy significativo en la historia bíblica. Lo que pasa ahí, este momento de Génesis es clave en todo el relato de las Escrituras y es clave hasta el día de hoy. ¿Saben por qué? Mira qué interesante. El lugar donde Abraham hace esto es un lugar conocido como Moriah. Y mira qué interesante lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 3 y versículo 1. Entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor se había aparecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Si tú ahora vas a Jerusalén, hay un lugar entre todos los lugares que un judío no pisa. Un lugar donde gobierna el pueblo árabe, musulmán. Un lugar donde vas a seguramente ver la foto de esa cúpula dorada. Y donde está esa cúpula dorada, donde los judíos no pisan, donde solo hay pueblo musulmán. Tú puedes ir a visitar, pero es un lugar de ellos. Es en ese punto, en ese momento, en ese punto donde estaba históricamente el templo de Salomón. Y el templo de Salomón se hizo históricamente donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. Es más, la disputa que tienen entre ellos es que los judíos afirman, como dice la Escritura, que allí Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, y los musulmanes afirman que allí Abraham fue a sacrificar a Ismael, según su versión de los hechos. Pero ese lugar tiene importancia hasta hoy. Hay una pelea. Hay una pelea por lo que pasó allí. Hay una disputa. La guerra que veis hoy, las guerras que se están escuchando hoy en esas zonas, es mucho más que una guerra política. Es mucho más que una guerra geográfica. Es mucho más que una batalla territorial. Es una batalla religiosa. Es una batalla por un territorio espiritual. Es una batalla por dos pueblos que consideran que ahí es el epicentro de su fe. Y que unos quieren defender esa zona hasta la muerte y otros están dispuestos a matar a esos para edificar nuevamente su templo. Porque para ambos allí es el epicentro de su fe. Mira si lo que estamos leyendo hoy no afecta a toda la historia de la humanidad, porque eso no pasó hace 100 años. Y hasta hoy hay disputas en ese punto de la historia. Pero claro, tú y yo somos cristianos, no somos judíos y no somos musulmanes. Nosotros no peleamos por un templo y nosotros no peleamos por un monte. Porque para nosotros el día más importante era el día donde no se le adoraría ni en Jerusalén ni en el monte, sino que Dios buscaría verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Para nosotros lo significativo de ese día no fue el templo. Para nosotros lo significativo de ese día fue el Cordero. Para nosotros lo significativo de ese día es cómo ese día a nosotros los cristianos nos hace mirar de una de las maneras más claras que hemos podido ver en Génesis a Cristo y su sacrificio en el Calvario. Pero cuando vemos esta actitud de Abraham, tomando el cuchillo, andando esos 3 días, preparando el altar, preparando la leña y tomando ese cuchillo para matar a su hijo, hay un versículo que viene directamente a mi cabeza. Abraham nos da una lección que debemos vivir, que Dios está por encima de todos para él.
En Mateo 10:37, mira lo que dice Jesús. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y mira lo que sigue diciendo. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Sabes lo que está diciendo Abraham? Con todo el dolor de su corazón, Dios va primero. Dios vale más que Isaac. Dios vale más que las promesas. Dios vale más que sus bendiciones. Dios es lo que vale más para mí. Hay mucha gente que corre detrás de las bendiciones de Dios más que de Dios. Así como mucha gente corría más detrás de los panes y los peces y los milagros que de Jesús. Por eso cuando le crucificaron ya no estaban a su lado. Porque el interés no era Jesús. El interés era lo que podían sacar de Jesús. Hay mucha gente que el interés que tienen de Dios es un interés, como digo, de amuleto, supersticioso. Es el interés del cuidado de Dios, de la protección de Dios, de que Dios cuide a mis hijos, de que Dios me cuide la casa, de que Dios bendiga mi negocio. Pero no quieren saber de Dios, no quieren honrar a Dios, no quieren amar a Dios sobre todas las cosas. Solo quieren lo que de Dios pueden sacar, como un niño egoísta que solo quiere a sus padres por lo que le pueden dar. Móvil, bambas, tablet, ordenador, juguetes, pero no quieren saber de honra, ni de obediencia, ni de amar, ni de respetar. Quieren solo sacar de papá y mamá. Pues así como hay niños interesados y egoístas con sus padres, hay muchos interesados y egoístas con Dios, que solo quieren lo que de Dios pueden sacar. Así que vemos un hombre que le está gritando al mundo con todo el dolor de su corazón, porque demostrar a Dios que lo primero es Él no siempre es con una sonrisa en la cara. Demostrar a Dios que lo primero es Él a veces duele. A veces es decirle a un hijo: hijo, ya se acabó, en mi casa no vives así. Ah, pues me voy con todo el dolor de mi corazón, ahí tienes la puerta, pero así no vas a vivir en mi casa. Aquí no vas a traer a la novia con la que pecas en la habitación. Aquí no, hijo, aquí Dios primero. Me voy, mamá. Pues, hijo, con todo el dolor, Dios va primero. No siempre será fácil decirle a los que nos rodean que Dios va primero. No fue fácil en ese momento para Abraham decirle al mundo que Dios va más allá que sus hijos, que su único hijo. Es duro. Amar a Dios sobre todas las cosas es duro, porque en el camino a veces va a traer disputas con otros a los que amamos. ¿Crees que ser cristiano solo te separará de gente que no te llevas bien con ellos? Ser cristiano te puede llegar a separar de una madre, te puede llegar a separar de un hermano, de tus primos, de tus abuelos, que no respetarán tu fe, que te aborrecerán por tus creencias. Y no será fácil no tener relación con tus primos, y no será fácil no tener relación con tus hermanos, y no será fácil perder la relación con tus padres. Amar a Dios sobre todas las cosas a veces será perder en el camino otras personas a las que amamos. No es lo que vamos a querer. Nosotros nunca daremos el paso de apartarlos de nuestra vida. Pero no vamos a consentir el pecado en nuestra vida, por mucho que los amemos. Y Abraham también me enseña otra cosa. Abraham ha hecho muchas por el camino, ¿verdad? Ya ha ofrecido a su mujer por cobardía. Ya la ha puesto en las manos prácticamente de un hombre por defender su vida. Pero aquí Abraham demuestra algo. Eso es un creyente. ¿Te has dado cuenta? Abraham está en la lista de héroes de la fe. Pero tú ves la vida de Abraham y no siempre parecía que tenía fe. Sansón está en la lista de los héroes de la fe. David está en la lista de los héroes de la fe. Oh, David, el hombre conforme al corazón de Dios, sí. Y el que mató al gigante, el que tuvo fe, el que dice: yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Pero también es el que tomó una mujer que no era suya, el que mandó a su marido a primera línea de batalla, el que perdió su reino como consecuencia por un momento. Pero ese está en la lista de los héroes de fe. ¿Sabes qué? Ser un hijo de Dios no significa acertar siempre. Acertar siempre es lo que nos gustaría. Porque el deseo del corazón de un hijo de Dios es honrar a Dios siempre. Pero seamos honestos, a veces el miedo nos puede.
¿Crees que tú no has sido tan cobarde como Abraham? Abraham, cobarde, dejó a su mujer. Bueno, tú en el trabajo hubo un momento en que podrías haber hablado de la fe y por no tener tensión te callaste y dejaste que mentiras volaran a tu alrededor. También fuiste cobarde. A veces por cobardía has negado la fe ante un familiar, por no tener tensiones. También hemos sido cobardes como Abraham. Bueno, yo nunca negaría a Jesús como Pedro. ¿Seguro que alguna vez tu vida de alguna forma no lo ha negado? No con la boca, pero con tus actitudes ha parecido que no conoces a Jesús y eres uno más del pueblo. Hermano, los hijos de Dios tropiezan. Y esto me da aliento, porque a veces, como tenemos el deseo de ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, y tenemos el deseo de imitar a Cristo en todo, yo creo que nosotros, a diferencia del mundo, cuando fallamos, nos castigamos duramente. Igual no todos, habrá algún cristiano pasota, pero hablo por mi persona. Yo me flagelo, no literal, pero en el sentido que me siento fatal, me siento culpable, me siento malvado, hipócrita. Cuando sé que debería haber actuado de una manera y no lo hice, y sé que no di la gloria a Dios, me siento horrible. Pero esto de Abraham me enseña a seguir en la carrera, a que quizá ese día fui cobarde, o ese día se me fue el tono, o ese día fallé. Pero sigamos. La vida de fe es esto. Puedo tropezar hoy, pero mañana le demostraré al mundo que Dios es lo primero. Hermano, no dejes la carrera. Has caído, levántate. Seguro que Abraham por el camino pensó, qué cobarde he sido, no tendría que haber dejado a mi mujer. Si Dios no entra en escena, a saber cómo estamos hoy. No sé ni cómo Sara no me deja. No sé lo que pensaría, pero seguro que no iba feliz como si nada. Pero iba siguiendo. ¿Y sabes qué? Dios le dio otra oportunidad. Abraham, otra oportunidad de mostrar tu fe en mí. La última no fue bien, tienes hoy otra. ¿Sabes qué? Tenemos muchas oportunidades a lo largo de la vida de mostrar al mundo que Dios es lo primero. A lo mejor fallaste en la de ayer, está bien, no te fustigues más, pide perdón, arrepiéntete, mañana tendrás otra, esa es la bien. Que esto te anime a decir, oye, me equivoqué, lo siento, me arrepiento. El que confiesa su pecado y lo abandona hallará misericordia. Mañana seré tentado otra vez, pero esa vez voy a honrar a Dios. No tengas una actitud derrotista y tampoco una actitud victimista. Ten una actitud de un creyente. Levántate, pide perdón a Dios, vuelve a la carrera y hónralo la próxima. Porque estoy seguro que en el camino volverás a tropezar. Volverás a tropezar. La diferencia entre el creyente y el no creyente es que el impío se queda tropezando, el creyente se levanta y vuelve a la carrera. Pero a pesar de que Abraham toma el cuchillo, Dios frena la mano de Abraham. Génesis 22, versículos 11 y 12 dice, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él le respondió, heme aquí. Yo leyendo hasta aquí, ¿sabes qué pienso? Abraham así, y de repente, Abraham, Abraham, heme aquí, pero no en plan, me ha parado, en plan, ¿y qué va a hacer ahora? Porque ya vengo con el cuchillo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más me vas a pedir? Es una sorpresa. Abraham no sabe lo que viene ahora. Yo siempre digo que las historias bíblicas para nosotros son bonitas todas porque conocemos cómo acaban. O sea, yo estoy leyendo la vida de Job, ahora con unos hermanos en internet, haciendo devocionales, y ¿sabes qué pienso? Qué mal lo está pasando. Tranqui, Job, que esto acaba mejor. Pero él no lo sabe. Él no lo sabe. Me encantaría ir y decir, Job, venga, que si tú supieras cómo acaba esto. Me encantaría al principio de cuando Dios le pide a Abraham, Isaac, Abraham, dame a tu hijo, acercarme por ahí, ir al pasado en una máquina, acercarme a Abraham y decir, anda más ligero si te va a frenar la mano. Pero él no lo sabe. Sadrach, Mesach y Abednego no sabe que el horno no va a ser su último día. Daniel no sabe que los leones no se lo van a comer. Job no sabe que va a ser restaurado de su enfermedad y su miseria. Abraham no sabe que van a frenar su mano.
Tú tampoco sabes cómo va a acabar lo que estás pasando. Ten fe. Ah, pastor, ¿esto quiere decir que va a acabar bien? No lo sé. Te he dicho las historias que han acabado bien, pero a Juan Bautista le cortaron la cabeza. Pero tanto el que le cortaron la cabeza como al que no se comieron los leones fueron fieles. A ti y a mí no nos toca saber cómo va a acabar. A ti y a mí nos toca tener fe independientemente de cómo acabe. A ti y a mí nos toca ser fieles, no pensar en cómo va a acabar, no declarar victoria, no profetizar puertas abiertas. Ser fieles. Y Dios ya decidirá si la sabe. Y Dios ya decidirá si hay cura. Y Dios ya decidirá si me dan el trabajo. Y Dios ya decidirá si no me echan del piso. Yo haré mi parte, seré fiel. Y si me echan, y si pasa algo malo, cantaré como Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya animales en el establo, aunque no haya fruto en el granero, con todo yo me alegraré en el Señor. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, dice aquí, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada. Porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Una cosa, cuando dice porque ahora sé, no es que Dios no lo supiera. Pero lo tenía que saber Abraham y todo el mundo. Como digo, cuando la fe es probada, no es para probárselo a Dios, es para probárnoslo a nosotros. ¿Tú crees que Abraham no puede tener una crisis de fe? ¿Yo qué voy a ser un hombre temeroso de Dios si ya he mentido diciendo que es mi hermana, mi mujer? Ese día la fe de Abraham fue reforzada. Ese día Abraham supo que realmente teme a Dios. Ese día Abraham lo supo. Pero hay una cosa que nos enseña este pasaje y que nos hace meditar en algo sumamente importante. Nosotros llamamos a Abraham el padre de la fe. Pero mira lo que dice, ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. La evidencia del temor de Dios es una obra. La evidencia de la fe de Abraham es una obra. Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, y mira, hace referencia a nuestra historia, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Por la fe Abraham ofreció a Isaac. La fe lo llevó a obedecer lo que Dios había dicho. Nadie puede decir, soy creyente y no exhibir obras de fe. No podemos vivir en fornicación y decir soy creyente. No podemos vivir mintiendo y decir soy creyente. No podemos vivir en pecado, practicando el pecado y decir soy creyente. La fe va acompañada de obras de fe. Somos salvos por gracia mediante la fe, pero como alguien dijo muy firmemente, esa fe no viene sola. Esa fe viene con fruto. Y lo que vemos ahora tiene que ver con la justificación de Abraham. Mira lo que dice, por ejemplo, Santiago capítulo 2, versículo 21 al 23. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, y este pasaje le encanta a nuestros conocidos católicos, porque ellos son de defender que la salvación es fe más obras, y utilizan este pasaje, pero vamos a leer. Dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y de ahí sacan fe más obras. Es fe con obras. Dice, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice, y ahora esto no lo quieren leer, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
Muchas personas consideran que fue cuando sale y obedece el llamado de deja tu tierra y tu parentela. Pero Santiago dice que fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac. Es en ese momento donde Santiago nos dice además que Abraham fue justificado. Pero pastor ha dicho que la fe obra juntamente con las obras. Ok, entonces eso debería contradecir a Pablo, porque Pablo en Romanos dice que por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado. ¿Se contradice Pablo con Santiago? No. Hay que entender el contexto. Si sigues leyendo a Santiago, te darás cuenta que Santiago tiene una tesis en ese tema. Y la tesis de Santiago es: la fe sin obras es muerta. Cuando tú lees lo que Pablo explica, Pablo está hablando del camino a la justificación, de cómo el hombre es justificado. Y Pablo dice que el hombre es justificado por la fe. Es más, Pablo habla de Abraham. Si tú lees Romanos 5, si tú lees esos primeros capítulos de Romanos, el ejemplo de Pablo es Abraham. Pablo dice: ningún hombre fue justificado por las obras de la ley, ningún hombre puede ser salvo por sus obras, y usa el ejemplo de Abraham diciendo exactamente eso. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, Pablo, enseñando cómo el hombre es salvo, cómo el hombre es justificado, dice que es solamente por medio de la fe en Cristo. Santiago no habla de cómo el hombre es justificado. Santiago habla de cómo luce la justificación. Pablo dice cómo somos justificados y Santiago dice cómo se ve un justificado. Y Santiago dice que esa justificación se ve de una manera: con obras. Pablo dice: somos justificados únicamente por gracia mediante la fe, no por obras. Pero Santiago dice: ok, pero esa fe va juntamente con obras. No somos justificados por las obras, pero las obras acompañan la fe verdadera. Si somos salvos, si hemos sido justificados por nuestra fe en Jesucristo, se debe ver. Muéstrame tu fe con tus obras. ¿Cómo nos muestra Abraham su fe en Dios? Entregando a Isaac. ¿Cómo nos muestra Daniel su fe en Dios? Yendo al foso de los leones y no dejando de orar. ¿Cómo nos muestra Sadrach, Mesach y Abednego su fe en Dios? No postrándose ante la estatua de Nabucodonosor, yendo al horno de fuego. ¿Cómo nos muestra Moisés su fe en Dios? Obedeciendo su llamado de sacar al pueblo hebreo. ¿Cómo nos muestra Josué su fe en Dios? Yendo a por la tierra de Canaán. Todos los hombres de fe han mostrado su fe. Cuando tú hablas de los hombres de Dios del Antiguo Testamento, tú hablas de sus obras de fe. Tú hablas de sus obras de fe. Todas esas obras que hablamos, Elías y los profetas de Baal, ¿qué muestra? Su fe en que solo un Dios existe. Su fe en que Dios es verdadero. Su fe en que los otros son falsos. Su fe en que Dios está con él. Su fe en que Dios lo respalda. Lo que vemos allí es las obras de su fe. Las obras de su fe. Cuando David enfrenta al gigante, ¿qué muestra? Sus obras de fe. Tú vienes a mí con eso, yo voy en el nombre del Señor de los ejércitos. Sus obras de fe. Chiquitín, mucho más pequeño, no dotado para la guerra, pero su fe es demostrada. Abraham acaba de demostrar a Dios su fe en él. Abraham acaba de poner de manifiesto su fe en Dios. Déjame hacerte una pregunta y respóndela para tu corazón. ¿Cuántas obras de fe se ven en ti? Y sabes, Dios no te está pidiendo su hijo, te está pidiendo que ames al prójimo, que seas un buen esposo, que seas una esposa buena, un padre bíblico, un hijo que honra a sus padres, un tipo de trabajador, un tipo de jefe, un tipo de ciudadano. No te está pidiendo a su hijo, te está pidiendo mucho menos, algo mucho más sencillo. Pero déjame preguntarte, ¿de eso más sencillo se ve la fe? Porque hermano, si no somos capaces de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿cómo daríamos a nuestro hijo? Si no soy capaz ni de dar mi orgullo, que no me deja pedir perdón, ni dar mi orgullo, que no me deja hablar chisme, ni dar mi orgullo.
No soy capaz de matar mi orgullo, voy a matar a mi hijo. Esto es para examinarse. ¿Cómo andan mis obras de fe? ¿Cómo andan? Si alguien ve mi matrimonio, mi vida, mi trato a mi esposa, mi trato a mi esposo, a mis hijos, mi conducta en el trabajo, la gente podría decir, oye, tiene su fe puesta en Dios. Lo podrían decir. Porque a lo mejor te ven y dicen, oye, te digo algo, hasta los demonios creen y tiemblan. Y a ti no te veo temblar con lo que has hecho. Y dices conocer a Dios. Y sabes que eso Dios lo aborrece y no te veo ni preocupado. Hermano, cuando te miran a ti, ¿qué dirían? ¿Hasta los demonios creen? ¿O dirían, verdaderamente tiene su fe puesta en Jesucristo? El problema de la iglesia es que caminamos con la realidad de que entre nosotros hay muchos solo profesantes de fe. ¿Tú sabes por qué hay gente que hiere la iglesia, divisiones en la iglesia? Porque hay gente que solo profesa fe. Si no, no pasaría. Pero entre nosotros no todos son creyentes. Por eso muchos irán de la iglesia al infierno. Ustedes tienen la idea equivocada de que toda la gente irá de la discoteca al infierno, del adulterio al infierno, de la cama del amante al infierno. Lo más triste es que mucha gente irá de la iglesia al infierno. Lo más triste es que habrá gente que ya no va a la discoteca, que ya no va a esos antros y de aquí irá al infierno. Porque esos son los que dirán, Señor, Señor, yo era del grupo de alabanza, yo era diácono y yo pastor, yo predicaba en las calles. Yo nunca te conocí. Hablabas de mí, pero yo nunca te conocí. Cantabas de mí, yo nunca te conocí. Tú lo sabes y no podremos rechistar porque lo sabremos. Lo peor es que lo sabremos, que habremos intentado engañarnos, pero cuando escuchemos eso, agacharemos la cabeza y diremos, no, mejor que nadie, yo lo sé, si yo sé cómo era en casa. Si yo sé que todo era una pantomima, si yo sé que todo era puro cuento. Hermano, si somos hombres de fe, mujeres de fe, se debe ver la fe como se vio en Abraham, por nuestra obediencia a Dios. No va a ser fácil, pero el árbol se conoce por sus frutos. Mi limonero no me dice que es un limonero, me da limones. Mi perro no me dice que es un perro, me ladra. Un creyente no tiene por qué ir anunciando que es creyente. Se ve en su fruto. No tengo que ir con el cartel de soy cristiano. El otro día se me cayó el pececito del coche, limpiando. No he puesto otro, porque me he acordado las veces que he incumplido alguna norma de tráfico. Y digo, voy a poner el pececito, no, esta vez, no lo voy a poner. Porque solo falta que un día de verdad pase a 120 por donde tengo que pasar a 60 y pase la vergüenza de que un policía me pare y me diga, ¿y tú eres de fe? ¿De Jesús? ¿Cristiano? Como todos le hagáis el mismo caso que al tráfico. Dijo, ¿sabes qué? Mi deber no es decirle al mundo con mi pez, no se lo quiten, que yo sé que mucho ya en el pez. A mí se me ha caído, también lo tenía. Pero digo que no avergoncemos nuestra fe. Es un símbolo que le dice a la gente, soy creyente. Pero que honremos nuestra fe con nuestras obras. Que mostremos nuestra fe con nuestras obras. Eso es lo que deberíamos hacer siempre. Así que Dios frena a Abraham y hace lo que Abraham dijo que haría. Dios provee. Génesis 22:13 dice, entonces Abraham alzó los ojos y miró. Y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hay una cosa interesante. Para mí hay cosas aquí interesantes. La primera, Abraham ya probó la fe, ¿sí o no? Dios podría haber dicho, aquí se queda, ¿no? Lo dejamos aquí, cada uno para su casa. Ya he visto tu fe. Pero Dios provee un carnero. Hay un holocausto. Es decir, la fe ya fue probada, ¿sí o no? Dios ya vio que Abraham realmente
tenía su fe en él, y Abraham fue muestra y ejemplo de su temor a Dios. Porque cuando tú lees Génesis, no tienes que llegar a Levítico, no tienes que llegar a Números para entender que ya había cosas que Dios estaba estableciendo. ¿Por qué cuando vemos a Abel ofreciendo una ofrenda a Dios es un animal? Hay sangre ahí. Oye, pero ¿dónde está la ley de Moisés que les decía que Dios quiere? Dios ya pone en sus corazones algo que luego va a establecer como ley. Por ejemplo, en Levítico 4, 32 y 33 dice: pero si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, que traiga una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará como ofrenda por el pecado en el lugar donde se degüella el holocausto. Lo que nos está enseñando este sacrificio, lo que nos está enseñando este carnero provisto por Dios para ser sacrificado en forma de holocausto, es que Dios ya está anunciando desde hace tiempo que la única manera de que el hombre sea justificado no es solo la fe, es que tiene que haber sangre para que haya perdón. No basta solo creer, alguien tuvo que morir. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos que tener fe en Jesús, pero Jesús tuvo que morir, porque sin sangre no hay remisión de pecado. Hebreos 9:22 dice: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por lo tanto, es mediante la fe, sí, la fe en el cordero sacrificado. Porque tiene que haber primero sangre. Porque Dios quiere sangre, porque Dios estableció sangre para remisión de pecados. Y luego nosotros tenemos que creer en aquel que dio su sangre por nuestros pecados. Así que Abraham tuvo fe en el cordero que Dios iba a proveer, y el cordero tuvo que ser sacrificado, porque tenía que haber sangre para la justificación de Abraham. No solo fe, sangre. Sangre. Porque sin sangre no hay perdón de pecados, y Abraham también necesita perdón de pecados. Abraham también necesita perdón de pecados. Abraham ya pecó hasta aquí. Abraham es un pecador también, y Abraham necesita remisión de pecados. Abraham ha puesto su fe en el cordero que Dios iba a proveer, y en un cordero que iba a ser inmolado. Y por su sangre Dios perdona pecados. Y eso nos hace mirar a Cristo. En Juan 1:29, cuando Juan el Bautista está bautizando en el Jordán, a lo lejos ve venir a Jesús hacia él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vi un vídeo muy interesante de un hombre que explicaba que el texto de Génesis no apunta a Jesús, porque en ninguna parte a Jesús se le hace referencia como carnero. Y lo que Dios proveyó es un carnero y no un cordero. Y que aquí hace referencia a Jesús como cordero, en Apocalipsis hace referencia como cordero. Pero es que nosotros tenemos que ir un poquito más allá. La Biblia dice que las cosas de ahí atrás eran sombra, no que era el modelo exacto. Porque Jesús tampoco es un templo, y el templo es sombra de Cristo. Porque Jesús no es un tabernáculo, pero el tabernáculo es sombra de Cristo. Porque Jesús no es un arca de madera, pero el arca de Noé es una sombra de Cristo. Porque Jesús no es aquí un carnero, es el Cordero de Dios. Pero es que Jesús es el Cordero de Dios, pero vino como ¿qué? Como hombre. Debemos entender que estos son sombras de lo que había de venir, que estos son tipos de Cristo, que son cosas que apuntan a Jesús. Y obviamente ese carnero, aunque entendemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que muestra es el animal sacrificado por la sangre derramada y el perdón de los pecados, que a nosotros nos da a pensar en Jesús. Además te digo una cosa. Isaac dice: Padre, ¿dónde está el cordero? Abraham dijo: Dios proveerá ¿qué? El cordero. ¿Qué había ahí? Un carnero. Pero Dios al final proveyó el cordero. Abraham, hoy solo te doy el carnero. Tranquilo que el cordero está por venir. Yo lo voy a proveer. Y Dios proveyó el cordero. Cuando Juan el Bautista lo ve, las palabras salen. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque sin su sangre no hay remisión de pecados para nosotros.
Jesús tenía que morir, tenía que dar su sangre, tenía que resucitar. Y nosotros teníamos que poner su fe en Él, nuestra fe en Él. Así que finalmente Dios ha provisto el mejor Cordero, Cristo, nuestro Salvador. El Cordero que solo debía ser sacrificado una sola vez, definitivo para el perdón de nuestros pecados. Todo se trata de Cristo, hermanos, todo se trata de Cristo. Toda la Biblia, el arca se trata de Cristo. Abel se trata de Cristo. Este carnero sacrificado nos hace pensar en Cristo. Isaac nos hace pensar en Cristo. Todo se trata de Él. Todo relato bíblico tienes que acabarlo pensando, ¿cómo llego a Jesús a través de este pasaje? ¿Cómo llego a Jesús a través de esta historia? ¿Por qué desde la ley, los salmos y los profetas Jesús siempre dijo algo? Lo que de mí decían, lo que de mí decían, lo que de mí decían. ¿Recuerdan el camino de Emaús después de la resurrección? Porque les enseñaba en la ley, los salmos, los profetas, lo que de Él decía. Todo se trataba de Él. Todo se trataba de Él. Lee el Salmo 2, Jesús. Salmo 23, Jesús. Todo se trata de Jesús. Todo nos hace llegar a Él y todo culmina en Él. Así que ahora, Génesis 22, 14 nos dice lo siguiente: y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre El Señor proveerá. Yahvé Jireh o Jehová Jireh, como algunos lo puedan haber escuchado. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. ¿Recuerdan que a lo largo de Génesis hemos ido viendo nombres? El Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, el Dios Altísimo. Ahora es el Dios Proveedor. El Dios Proveedor, porque tenemos un Dios Proveedor. Un Dios proveedor. Romanos 8:32 dice algo maravilloso. El que no eximió ni a su propio hijo. ¿Has visto? Él sabe mejor que Abraham de qué se trata esta historia. Porque él frenó la mano de Abraham, pero ¿sabes? No frenó la mano de Roma. No frenó la mano de los judíos. No frenó la mano de ellos. No frenó los besos de Judas. Contra su hijo sí se lanzó el cuchillo. Contra su hijo sí. El que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mira qué dice ahora Pablo. ¿Cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Si yo fuera un elocuente predicador de la prosperidad, te diría que esto se refiere a negocios, casas y coches, pero no. Creo en la provisión de Dios. Creo en la provisión de Dios. Creo que el plato de comida en mi casa viene de Dios. Creo que la ropa que he visto viene de Dios. Creo que los zapatos que calzo vienen de Dios. Creo que el coche en el que me muevo viene de Dios. Creo que absolutamente todo lo que tengo viene de lo alto. Es un don perfecto que viene del Señor. Creo en un Dios que no ha prometido hacernos ricos a todos. Puede hacer ricos a muchos. Nunca habrá que envidiar eso. Pero no ha prometido dar riquezas a todos. Pero sí, es un Dios que sustenta, es un Dios que provee. Pero cuando yo leo esta palabra no me hace pensar en pan, no me hace pensar en techo, no me hace pensar en ropa. Cuando yo veo a Pablo diciendo, si Dios te ha dado a su único hijo, ¿cómo no te va a dar todas las otras cosas? ¿Sabes qué pienso? Todas las que necesito para seguir caminando, toda la fe que necesito, toda la fuerza que necesito, toda la gracia que necesito. Todo lo que necesitas para llegar al final de la carrera, Dios te lo va a proveer. Todo lo que necesitas para seguir firme en la fe, Dios te lo va a proveer. Porque tu mayor interés no debería ser las cosas materiales que Dios tiene que proveer. Tu mayor interés no es llegar al final con una casa, 2 o 4. Tu mayor interés no es llegar al final con 2 coches o 3. Tu mayor interés no es llegar al final o con alquiler o con propiedad. Tu mayor interés es llegar al final con Cristo. Y para llegar al final, Dios proveerá todas las cosas. Dios no te va a dejar a mitad de camino. Dios se va a encargar de darte fe, de sustentarte, de fortalecerte,
de ayudarte. Y si caes, de levantarte, porque 7 veces caerá el justo y de todas ellas lo levantará el Señor. Dios proveerá en tu vida todo lo necesario, porque Él prometió que si empezó en ti la buena obra, la va a perfeccionar hasta el final. Judas dice que Él es poderoso para un día presentarte ante Él irreprensible. Él proveerá todo lo necesario. Si Dios te ha salvado, Dios va a garantizar que llegues a Él. Más parecido a Jesús. Y Él dará las cosas necesarias. Ahora, al final de nuestra escena ya prácticamente, lo que hace Dios ahora es reafirmar el pacto que ya había hecho con Abraham. Mira lo que dice Génesis 22 del 15 al 18. Ya llegamos al final de nuestro texto. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Nuevamente, hay una cosa interesante. El pacto que Dios reafirma dice que tiene un valor en algo, porque tú has obedecido mi voz. Hermano, ¿tú eres parte de un pacto en Dios? ¿Sí o no? Sí. Esta copa es la sangre del nuevo pacto. Tú eres parte de ese nuevo pacto. Tú estás en ese nuevo pacto, no con Abraham, no con Moisés, no con Adán, con Jesús. Y esa es la garantía. Dios hace un trato con Adán, Adán lo rompe. Dios hace un trato con Moisés, el pueblo lo rompe. Dios hace un trato con Jesús, Jesús no lo rompe. Esa es nuestra seguridad. Si el pacto dependiera de nosotros, no tenemos esperanza. Pero nuestra seguridad es que el pacto fue entre el Padre y el Hijo. ¿Quién va a romperlo de ellos dos? Todos los dos. ¿Quién va a romperlo? ¿El Padre lo va a romper? ¿El Hijo lo va a romper? Dios es fiel y poderoso. Esa es nuestra seguridad. Pero, así como el pacto que Dios había hecho con Abraham es embellecido por la obediencia de Abraham, si tú y yo estamos en el pacto, en el nuevo pacto en Cristo, ¿sabes cómo luce? Por nuestra obediencia. Hermano, nuestra obediencia no nos salva, nuestra obediencia embellece nuestra salvación. Una vez escuchaba a Israel Sanz diciendo que nuestra vida decora el Evangelio. Me gustó mucho cómo lo expresó. Nuestra vida adorna el Evangelio. Nuestra vida no es el Evangelio. Esa gente que dice, yo voy a predicar con mi vida. Tú no puedes predicar con tu vida. Con tu vida no se puede decir que somos pecadores, que vamos al infierno, que nuestra única esperanza es Cristo. Tu vida no puede decir eso, pero tu vida puede adornar eso. Tu vida puede adornar que tú eres salvo. Nuestra vida adorna el Evangelio. Una mujer piadosa, modesta, casta, adorna la salvación. La miras y dices, wow, eso es una mujer salva. Así se ve una hermosa mujer de Dios. Así se ve la belleza del Evangelio en una mujer. Porque las vemos con pelo en el sobaco lila, la cabeza verde. Eso es una mujer salva. Ah, ahora lo entiendo. Esa es la belleza del Evangelio. Y ahí que vemos hombres afeminados, o vemos hombres machistas, hombres agresivos, hombres dictadores, hombres mujeriegos. Y cuando nosotros modelamos a Cristo y somos hombres bíblicos, wow, ¿eso es un hombre? Yo conozco un hombre diferente. No, no es diferente porque su padre fue diferente. No es diferente porque nació en un país diferente. Es diferente porque embellece el Evangelio que lo alcanzó. Nuestra vida adorna el Evangelio, adorna la salvación. Deberíamos andar como es digno de nuestro llamamiento. Adornar para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios.
No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oh hermano, recuerda algo, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo y las obras de la salvación también. Las dos cosas fueron preparadas de antemano, tu salvación y las obras que la iban a acompañar. No solo la salvación, las obras que las iban a acompañar. La enseñanza de que si eres un escogido de Dios y eres salvo, puedes vivir de cualquier manera que serás salvo, no es bíblica. La enseñanza bíblica es aquellos que son llamados a salvación, sus obras también han sido preparadas. Por medio y para, por obras, mediante, por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe y para buenas obras. Por origen, el origen de nuestra salvación, la gracia de Dios. Por medio, el medio, la fe en Jesucristo. Para el resultado, las buenas obras. El origen es la gracia, el medio es la fe en Jesucristo, el resultado, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sin santidad nadie verá al Señor. No porque hay que ser santo para ver al Señor, es porque aquellos que ya han conocido el Evangelio y son salvos, vivirán en santidad. No serán perfectos, pero crecerán progresivamente a la imagen del carácter de Cristo. Yo no juzgo la vida de mis hermanos como está hoy, pero si en 10 años no cambian, me plantearé si son mis hermanos. Hoy entiendo que hay cosas, que hay tropiezos. Por eso a veces le digo, hermano, ten paciencia, ten paciencia. Si llevamos 5 años con la misma persona, con el mismo carácter, diciendo, ten paciencia, hay que empezar a decir, hermano, vamos a orar a ver si es una hermana, un hermano, o se nos coló un cabrito. Es duro, pero es cierto, hermano. Si tu carácter en 5 años no cambia nada, sigues igual de altanero, gritón, maleducado, grosero, malvado, ¿cómo vamos a...? Es que no deberíamos nosotros ir y decir, tu fe, cuestiónatela. Tú deberías estar delante del espejo diciendo, ¿soy salvo? ¿Soy salvo realmente? Te debería doler. Y es más, si no te preocupa, puede ser la mayor evidencia de que no hay salvación. Porque usualmente cuando la gente dice, pastor, estoy preocupado por esto, es buena señal. El Espíritu algo está haciendo, te está incomodando. Pero el que pasan años, mismo carácter, y sigue con la misma cara sin cuestionarse nada, es muy mala señal. Es muy mala señal. Yo no conozco ningún verdadero creyente que me diga, no tengo que ser mejor esposo, no tengo que ser mejor esposa. No, todos están incómodos porque saben que tienen que ser más a la luz de la palabra, más como Cristo. No están tranquilos. Los verdaderos creyentes no están tranquilos como están. Están incómodos cada vez que miran la Escritura y dicen, no lo estoy haciendo todavía como Dios manda. Están incómodos, no viven depresivos ni angustiados, pero están inquietos, están como, no puedo conformarme, voy a orar más, voy a leer más, voy a buscar más libros, voy a someterme más, me falta más templanza en casa, me falta más paciencia con mis hijos, me falta más amor por mis hermanos de la iglesia, me falta más honra a mis pastores, tengo que esforzarme más, no doy la talla. Así vive un creyente. Mira a Cristo, la palabra, y dice, no puedo quedarme tal cual, así soy así, que me acepte y me quiera. No va así. El que es así es el mundano. ¿El mundano cuál es el discurso? El que te quiere como eres. El que te ama como eres. Nosotros no tenemos ese discurso. Cariño, te amo, pero tienes que ser más como Jesús. Hijo, te amo, pero tienes que ser más como Jesús. No, mi esposa no me tiene que amar tal y como soy. Mi esposa me ama a pesar de cómo soy. Y ora y se esfuerza para que yo sea más como Jesús y viceversa. El creyente no está cómodo cuando todavía no se ve como Cristo. Por eso no estaremos del todo cómodos hasta que lleguemos a la gloria. Ahí van a cambiar mucho las tornas, porque tú y yo estaremos plenamente cómodos y el que hoy está cómodo empezará su tormento. La diferencia es que nuestra incomodidad es temporal. Su tormento será eterno. Nuestra incomodidad es temporal, nuestra lucha es temporal, es temporal, porque luego la gloria es eterna. Ellos ahora están a la sopa boba disfrutando, soy como soy, que el mundo me acepte. Temporal.
La condenación es eterna. Te digo una cosa, creo que somos muy dichosos. Si tú mides la línea del tiempo, somos muy dichosos. Terminamos con el último versículo de hoy, Génesis 22, 19. Entonces Abraham volvió a sus mozos y se levantaron y fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Así va a acabar hoy nuestra reflexión con este versículo. Solo me hizo pensar una cosa este texto final. Los únicos que no se han enterado de nada en esta historia son los mozos. ¿Te has dado cuenta? Son los mozos. Porque además los mozos, dije, me voy y vuelvo con el niño. ¿Y sabes qué hizo Abraham? Volvió con el niño. Así que para los mozos aquí no ha pasado nada. No sabemos dónde va Abraham, se le antojó un sacrificio, se lo pidió Dios, se va para el monte, vuelve y vuelve con el niño como nos ha dicho. Yo no sé si por el camino Abraham le dio por contarle la historia. Pero lo que sí que sé es que hay mucha gente a nuestro alrededor que nos acompaña, pero nunca será consciente de las luchas que estamos pasando. Y te digo algo, yo aprendí algo con Abraham. No se las tengo que contar a todos. Hay cosas que las tengo que pasar yo con Dios. A veces queremos poner nuestras cargas siempre y hay cargas que sí es bueno compartir, pero hermano, no todas. Yo creo que en eso tienen más problemas nuestras hermanas, que lo cuentan todo veces. Parece que si quedan para tomar un café hay que contar la vida otra vez. Otra vez la hermana, es que no sé, es mejor no tomar café con ella porque es que de verdad el día se pone gris, la hermana empieza a hablar y llueve. Y está bien ayudarnos, pero hermana, hermano, sé sabio y prudente para que el Señor te enseñe qué batallas compartir para buscar ayuda, pero también qué batallas pasar a solas con Él. Y decir, mira, esto es de Dios y mío. Esto es un trato personal de Dios. No lo tengo que ir a llorar a gente. Esto es algo que Dios quiere enseñarme a mí. Hay cosas que yo puedo compartir con la iglesia, hay cosas que yo puedo compartir con mi esposa, hay cosas que me las guardaré en mi mente dando vueltas. Que los mozos que están alrededor no se tendrán que enterar. La pasaré, la enfrentaré, saldré de ella y la gente no sabrá que habrá pasado nada. No todo, porque hay cosas que sí entiendo que tengo que buscar ayuda. Y ahí está la sabiduría. En saber discernir, Señor, qué comparto y qué mejor me guardo para mí y para que tú lo trates conmigo. Pero quería terminar con un pasaje, solo para culminar con un recuerdo de la confianza que tenemos los cristianos. En Hebreos 9, 27 y 28 dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, ¿de cuántos? De muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. El cordero, el carnero que fue ofrecido en Moriah, solo sirvió para ellos. Los corderos que eran ofrecidos en el antiguo pacto solo servían para ellos. Pero cuando llegó el Cordero de Dios, cuando Cristo va al madero, su sangre sirvió para todos nosotros. Y ya no hay que hacer más sacrificios, porque fue una vez y para siempre. Ellos sacrificaban un cordero, volvían a pecar, volvían a sacrificar, volvían a pecar, volvían a sacrificar. Él perdonó todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Pero ese pasaje de Hebreos dice algo bonito. ¿Cómo viven aquellos que han sido perdonados? Lo esperan con ansias. Porque el corazón de un creyente siempre está diciendo, Maranata, ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque aquí estamos incómodos. Señor, ven ya. Y te digo una cosa. Yo no tengo ganas, sobre todo, de que Jesús venga ya porque me incomoda la Agenda 2030. Me incomoda. Pero no es la mayor lucha que tengo. A mí la Agenda 2030 no me afecta en mi matrimonio. Soy yo. La Agenda 2030, la ideología de género, no le hace daño a mi matrimonio. Soy yo.
Lo que puede estropear mi relación con vosotros como hermanos no es la Agenda 2030, somos nosotros. Porque mi mayor lucha, eso me duele verlo, eso me lleva a orar, eso me lleva a clamar y a pedir firmeza para vivir en medio de Babilonia como un creyente. Pero yo tengo ganas de que venga Jesús porque estoy cansado de batallar con mi peor adversario, conmigo. Estoy cansado de pecar. Estoy cansado de no llegar a la estatura de Cristo. Estoy cansado de luchar con cosas que querría haber vencido. Estoy cansado con levantarme un día más diciendo, hoy voy a esforzarme por ser perfecto como mi Padre es perfecto y llegar a la mitad del día diciendo, ya la lié y no son las 4. Pero ya pensé lo que no tuve que pensar, ya se me fue la voz contestando a mi esposa, ya me puse áspero con mi madre y yo soy el creyente, pero me sacó de quicio. Y no son las 4. Digo, Señor, llega ya, ven ya. Yo no quiero pelearme por lo que va a pasar por el camino. Ven ya, ven ya, ven ya. Y llévanos a la gloria. Danos ya este cuerpo incorruptible, perfecto. Danos ese cuerpo glorificado con el que tú mismo resucitaste como una primicia para que nosotros sintamos lo que es resucitar en gloria. ¿Cómo será no tener un mal pensamiento nunca más, un mal sentimiento nunca más, una mala mirada, un mal gesto? ¿Cómo será llevarnos tan bien que no tendremos que volver a sentarnos, hablar de lo que pasó, pedirnos perdón? ¿Te imaginas que habrán pasado 800 años porque estaremos juntos en la eternidad y me acerco yo, no sé, a Sam y le digo, Sam, ya 800 años y ni un roce, qué lujo, qué bien está esto, qué bien está esto. No vamos a ir a Dios como si fuera el pastor diciendo, es que el hermano ha dicho, no va a pasar eso. Y debe ser hermoso porque yo solo conozco la vida con eso, con fallos, con pecados, con dolores, pero anhelo sentir lo que Adán y Eva sintieron brevemente, un mundo sin pecado, y lo vamos a sentir. Así que en medio de la carrera, aunque sea difícil, sigue adelante. Nos falta menos para llegar a ese día. Falta menos. Los años que nos quedan son pocos. La eternidad que nos espera es para siempre. Entonces, sigue adelante, como Abraham. Puedes haber caído, pero mañana vuélvele a demostrar a Dios y al mundo que temes a Dios sobre todas las cosas. Sigue teniendo fe. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, que hoy nos exhorta a tener fe, nos exhorta a seguir creyendo, nos exhorta a levantarnos, nos exhorta a seguir batallando y nos exhorta, Señor, a anhelar ansiosamente tu regreso. Oh bendito Dios, te aguardamos la venida de tu Hijo amado, aguardamos el regreso de Cristo, aguardamos el momento de ir con Él, aguardamos todo esto, Señor, para ya no batallar con nuestro pecado, y por fin vivir en gloria por los siglos de los siglos. Mientras tanto, fortalécenos en el camino, sosténnos en nuestra debilidad y levanta a los que han caído. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.